Hola, hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Qué bueno verlos hoy. Qué bueno que estés aquí y que podamos seguir con esta serie, Más valores, menos globalismo. ¿Y cuántos han estado aquí ya? Esta es la último mensaje de esta serie, son 4. Y hemos estado aprendiendo muchísimas cosas interesantes. Hemos estado aprendiendo cosas que nos retan como creyentes y que nos retan en una sociedad, ¿sabes? Que como nunca antes, quizás estamos en la sociedad más oscura en este ámbito de la ideología de género y todo esto. Es importante aclarar que nosotros no queremos atacar a una persona en particular. Nosotros no queremos atacar a alguien por lo que siente, porque todos nosotros en distintos momentos de nuestras vidas hemos sentido cosas que no son correctas, que son pecados y que están en contra de la voluntad de Dios. Entonces no es nuestro corazón atacar a una persona, sino ser consciente de cómo se están moviendo las cosas y los hilos a nivel mundial en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Que seamos conscientes de las distintas ideologías que se levantan, que seamos conscientes que son gente ya de instancias supranacionales que están moviendo los hilos para que se plantee un programa mundial. Y sabes, no es un pensamiento de conspiración de locos que estamos aquí, no, es algo que tú lo puedes ver en las grandes instituciones mundiales, y tú pones Agenda 2030 y tú ves estas instituciones declarando cuál es la Agenda 2030, y entre esas agendas están allí metidas muchísimas cosas como el aborto, como la ideología de género, como que tú puedes ser lo que tú quieras. Entonces no es un grupo de locos que están inventando cosas, es que las organizaciones que tienen mayor dinero y que tienen mayor influencia a nivel mundial están moviendo los hilos en favor de esto. Y es una realidad, no es algo que va a llegar, no es algo es algo que ya está aquí. Es algo que está moviendo las grandes transnacionales de comunicación en este mundo. Entonces no estamos atacando particularmente a nadie. Nuestro llamado es de amar a la gente, de ser misericordiosos, de abrazar al que está perdido, de abrazar al que necesita del Señor. Ese es nuestro llamado como iglesia. Igualmente debemos entender entonces la relevancia que tiene el ser conscientes de todo lo que está pasando, porque no es que va a pasar, está pasando. ¿Y qué está pasando, queridos míos? Está pasando cosas como una primera imagen que quiero mostrarles en esta mañana, que es Lia Thomas. Vamos a ver si me ponen a Lia. ¿Dónde está Lia? Lia Thomas es este chico que ahora se autopercibe chica, y Lia Thomas es un hombre biológico trans, así se definen ahora. Cuando él es nadador, y como nadador en su hombría, o sea, en la competencia de hombres, él era el número 462 del ranking de natación. Pero un día se levantó y sintió que era chica, o no sé si fue un día, si fue en varios días, pero él de repente se autopercibió mujer, que es el concepto de ahora, ¿verdad? Me autopercibo. Entonces se autopercibió mujer, y como mujer entonces en natación, por supuesto que ocupó el primer puesto de las mujeres nadadoras de 200 y 500 metros. Él ganó la Liga Universitaria Femenina de los Estados Unidos, que es toda una liga nacional en un país que prácticamente es un continente, que hay cientos de miles de personas compitiendo por esto. Entonces, si él siendo hombre era el 462, siendo mujer es el número 1. Y esto no es algo que pasa solo en Estados Unidos, aunque nosotros pensamos a veces que sí. Lo terrible de todo esto es que, aunque hay grupos feministas que se levantan en contra de esto, quienes mueven los hilos, pues lo aprueban y lo apoyan. Y es algo tan terrible como que este hombre trans, que no está operado, quiere decir que tiene sus genitales de hombre, se pasea en los baños con las demás nadadoras, desnudo,
mostrando sus partes, y él simplemente dice que como no se ha mutilado, él simplemente exhibe su clítoris de 17 centímetros. No, pueden reírse, pero es real lo que él dice. Él simplemente dice que está exhibiendo su clítoris, y bueno, hay que respetarlo, ¿no? Porque según este pensamiento actual, hay que respetarlo porque hoy en día están pasando cosas tan terribles como en Argentina, que es uno de los casos, no es el único caso. No recuerdo si fue en Rosario, pero una ciudad de Argentina, un hombre que fue preso, y como dijo que se autopercibía mujer, entonces lo meten en la cárcel de mujeres y termina abusando y violando de distintas mujeres y embarazando a una de las chicas presas allí en la cárcel de mujeres. Entonces, ante esto, los organismos internacionales, la solución es que ellos entonces entienden que existen personas que son de algo que llaman género flexible. Y por eso es que este hombre violador se siente mujer, lo meten en la cárcel de mujeres y de repente entonces se siente hombre, porque el género flexible se considera hoy hombre pero mañana mujer. Y si quiero en la mañana ser hombre, soy hombre, y en la tarde quiero ser mujer, soy mujer. Entonces la solución no es sacar a esta persona de la cárcel de mujeres, sino que por respeto a lo que esa persona se autopercibe, hay que simplemente inventarse un título o un concepto para que pueda seguir allí con esa locura. Lo que antes era algo que si una persona hablaba al respecto de eso, lo llevamos a un psiquiatra, ahora lo aplaudimos y le inventamos un nombre. Hay otro caso que también es muy terrible. Tenemos al señor Paul, que ahora se llama Stephen Walshit o algo así. Este señor casado, un hombre maduro casado, después de 23 años de casado y con 7 hijos, empezó a considerar que era una mujer. Empezó a autopercibirse una mujer. Y no solo llegó hasta allí, sino que es una mujer de 8 años, es una niña de 8 años, según su autopercepción. Y estas leyes que no toman en cuenta la biología, no toman en cuenta la ciencia, sino la autopercepción, hicieron que incluso este hombre, como se percibe mujer, puede estudiar en una escuela con niños y niñas de 8 años y está inscrito y vive en esa edad, porque ahora entonces no es solo transgénero, también es la transedad. Ya no es solo transexual, también es la transedad. Entonces él puede autopercibirse de 8 años e ir a una escuela con niños y niñas de 8 años a jugar lo que les provoque a los niños y niñas de 8 años. Que sabrás tú que desde la inocencia puede un niño permitirse tantas cosas que un adulto mal de la cabeza puede aprovecharse de eso. El tema con todo esto es que, esto pasó en Canadá, este último caso. El tema con todo esto es que a los educadores, a los médicos y a las personas que atienden a todo el que está alrededor de este señor, no se le permite hablar de la biología, no se le permite hablar de los daños que puede ocasionar a otros niños, porque si tú lo haces, por supuesto, no aceptas a la persona, eres un retrógrado, eres un homofóbico, eres alguien de mente cerrada, y hay países donde hasta puedes ir preso por algo como esto. Entonces, queridos, ¿por qué hablamos estas cosas? Porque tú dices, bueno, eso es allá en Canadá. No, eso fue en Argentina. No, eso es Estados Unidos. Pero estas son cosas como era el COVID. ¿Recuerdas cuando empezó el COVID? No, eso es por allá por China. Y al mes el mundo entero estaba encerrado en su casa por algo como esto. Hoy quiero decirte algo
importante. Todo esto es un engaño directo. Todo esto es un plan bien entretejido y planificado que no es de otra cosa que de la oscuridad. El propio Satanás diseñando todo un plan estratégico para acabar con algo tan hermoso como es la familia, con algo tan hermoso como es la reproducción mundial. No es casualidad que en las últimas décadas las Naciones Unidas y todos estos organismos vienen hablando y diciendo cosas como que tenemos demasiada gente en el mundo. Hace apenas unas semanas atrás salió uno de los voceros del gobierno de Estados Unidos diciendo que este mundo no puede ya tener 10.000 billones de personas. O sea que tenemos que hacer algo en contra de esto, y la mejor estrategia es que no haya familia y que no haya reproducción. Pero hay algo que debemos entender y que es la única esperanza para atacar todo esto, es que la verdad de Dios supera toda ideología. ¿Lo puedes decir conmigo, por favor? Vamos, dilo. La verdad de Dios toda ideología. Y como iglesia debemos estar preparados. ¿Sabes? Hay otros casos, hay otras cosas. Pudiéramos hablar de esto por horas. Cosas como que en Finlandia un miembro del parlamento fue denunciada por compartir Romanos capítulo 1. En Alemania un pastor fue multado con 8.000 euros por hablar en contra de la homosexualidad desde su iglesia. Hay gente que está cayendo presa. Estaba viendo un caso de un hombre trans que tiene sus genitales de hombre y fue a, creo que el número es 16 o 26 distintos lugares de estos de depilación, que le depilaran y le hicieran el brasilero, me imagino que quería hacerse. Y todos le dijeron que no. Entonces el hombre fue a denunciar a esos 16 lugares, y ahora esos 16 dueños de negocios tienen problemas legales porque esta persona los denunció porque los están discriminando. Hay hombres trans con sus genitales que van al ginecólogo para que le hagan los exámenes que le hacen a las mujeres, la citología y todo esto. Y ahora denuncian a los médicos porque no los están tratando como ellos son. Queridos, y esto es un tema fuerte. Porque si como iglesia callamos, estamos siendo cómplices de esto. Porque si como hijos de Dios no nos levantamos a decir la verdad de Dios, a entender que nosotros somos pro vida, a que tenemos un Dios de vida y no de muerte, estamos siendo cómplices de todo esto. La gran pregunta es, ¿qué podemos hacer frente a esta agenda y su ideología de punta de lanza? ¿Qué podemos hacer? Y hoy voy a procurar desde una manera sencilla, porque ni soy un experto, soy simplemente alguien que investiga un poco de esto, y como equipo pastoral nos hemos dedicado a investigar un poco de esto, y debemos procurar entonces como iglesia ver cómo enfrentamos todo esto. Porque, ¿sabes? No es atacar a las personas que tú veas en la calle que tienen problemas de identidad sexual. Va mucho más allá. Va mucho más allá. Y nosotros debemos entender, primero, debes identificar las mentiras. Debemos aprender a identificar cuáles son las mentiras, porque vivimos en un mundo que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Vivimos en un mundo en el que incluso en nuestro contexto cristiano protestante debemos entender algo. Aún en este contexto hay muchas cosas que son medias verdades y al final son mentiras. Y cada uno de nosotros, querido, todos nosotros somos esclavos de las mentiras que creemos. Usted cree una mentira y usted vive esa mentira. ¿Sí o no? Cada uno de nosotros somos esclavos de las mentiras que creemos.
Y saben, debemos pedirle a Dios que tumbe la venda de nuestros ojos y nos haga ver con claridad para cuidar lo que Dios nos ha dado para cuidar, su mensaje, su verdad. Querido mío, no puedes seguir pensando, ¿cuál es el problema que la gente haga lo que quiera? ¿Cuál es el problema con que, bueno, si quieren casarse, que se casen, si quieren tener hijos, que tengan hijos? Eso, cada quien es su decisión. Nosotros debemos aprender a identificar y a dejar de aceptar este tipo de cosas. ¿Sabes por qué? Dejar de aceptar, este tipo de cosas es aceptar que nos empiecen a cambiar las leyes, es aceptar que nos empiecen a cambiar la educación. El domingo pasado, si mal no recuerdo, el pastor Joe Hilbert estaba mostrándonos un video de una escuela aquí en Venezuela donde se le está enseñando toda esta ideología a nuestros niños. Y si empezamos a aceptar, ay, no es que él es así, es que él desde que es chiquito, no es que bueno, hay que dejar que cada quien sea feliz. Y empezamos nosotros a aceptar las cosas y a dejar que pasen. Y cuando nos damos cuenta, están educando a nuestros niños, están enseñando a nuestras nuevas generaciones todo este tipo de cosas todos los días. Y a nosotros nos da pena hablarles de eso a los niños. Ay, no, pastor, ¿cómo le voy a hablar yo a mi hijo de...? Y hay padres, y créanme, no lo digo por señalarle ni por nada malo, hay padres que en este tipo de series, cuando las hacemos, se cohíben de traer a sus hijos adolescentes. Pero ¿sabes qué? En la escuela, en el liceo, no dejan de escuchar los mensajes errados. Todos los días. Esto que está pasando, queridos míos, esto de cambiar la naturaleza humana, es una de las cosas que ningún imperio en la historia se había atrevido a tratar de hacer. No de una manera tan fuerte, con todos los poderes en su mano, como lo estamos viviendo nosotros en este tiempo. Y tú dirás, pastor, no podemos exagerar las cosas. Estaba viendo una entrevista que le hacían a un hombre que se llama Agustín Laje. No sé si han escuchado Agustín Laje. Si no lo has escuchado, escribe ese nombre, Agustín Laje, L-A-J-E. Y es un hombre pro vida, con principios de Dios. Él no es un cristiano ferviente, él es casi que un científico, es una persona muy preparada, es un hombre con años luchando por esto. Y le hablaban acerca de lo que son las redes sociales y de lo que son lo que es la educación. Y él decía, fíjate si es tan importante las redes sociales y la educación, que en los últimos 10 años en Estados Unidos el transgenerismo de niños y adolescentes ha crecido un 4000%. No un poquito más, un 4000% de niños transgéneros, de adolescentes transgéneros. ¿Y por qué? Por lo que le muestran en internet, por lo que ven en las comiquitas, por lo que le dicen en la escuela. Todo eso va creando un ambiente. Todo esto va creando, y ¿sabes qué, querido mío, querida mía? Que nuestros chicos de hoy en día, nuestros adolescentes de hoy en día, están viendo como común, como normal, toda esta agenda. Por eso, como padre o madre, debes levantarte a hablar esto con tus hijos, no a perturbarlos. A la medida en la que ellos vayan preguntando, tú debes responder con sabiduría. Debes prepararte. Tenemos una iglesia, queridos, que no estamos sumamente preparados, pero estamos preparándonos para esto. Nuestras nuevas generaciones, nuestra área de nuevas generaciones que se llaman los builders, donde está Joe Hilbert y Ana al frente, están sumamente preparados con María Fernanda y un equipo maravilloso que están haciendo programas con tus hijos, que te invitan a ti como papá y como mamá a que asistas con ellos, a que te capacites con ellos
Y muchas veces los hacemos y nos vienen los padres. Necesitamos tomar esto en serio. Necesitamos entender esto con una realidad absoluta, porque para poder identificar las mentiras, que es el primer punto, tienes entonces que conocer cuál es la verdad. Y la verdad es cómo identificamos la mentira. Como tercera de Juan 1:4 dice: nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Este es Dios hablando a nuestras vidas. Es el Padre diciéndonos a nosotros que nada le complace más en su corazón que sus hijos practiquen. Fíjate que no es simplemente conozcan, no es simplemente la hablen, es que practiquen, la hagan realidad, caminen en la verdad. ¿Y cómo caminamos en una verdad que no conocemos? ¿Cómo practicamos algo que ni siquiera somos conscientes de eso? No, pastor, a mí esa que está viendo el muchacho en internet, eso me da flojera. ¿Cómo te va a dar flojera ver qué ve tu hijo, qué escucha tu hijo? ¿Cuáles son los influencers? Estamos en un mundo, ¿sabes? Antes, en las épocas de antes, la gente de influencia eran héroes. Eran gente, o tú eras muy famoso porque o eras un científico que sabía demasiado, o eras un deportista que era una cosa eminente, o eras alguien que sobresalía, era incluso por mérito. Ahora los influencers son no sé ni qué son. Cualquier persona que tiene millones de seguidores en las redes sociales. Y nuestros chicos y chicas los están viendo. Ay, sí, es que, ¿sabes? Y con ese cuento de que no, es que, ay, es que, ¿por qué lo sigues? Es que se parece a mí, me conecto con él. Sí, la única diferencia es que él tiene millones de dólares por personas como tú, que se conectan supuestamente con él, y él tiene otro tipo de vida, o ella tiene otro tipo de vida totalmente diferente a ti. Entonces debemos identificar las mentiras. Debemos conocer la verdad. Amén. Lo segundo que debemos hacer, o que podemos hacer, es que no podemos dejarnos llevar por el miedo. Y en estos tiempos pareciera que es pecado hablar en contra de estas ideologías. Sale uno y se pone bravo, y sale el otro, respeta y está. Y sale gente diciendo: yo exijo tu respeto. Ahora me estaba mostrando Senda un cartel que dice: yo no te pido tu respeto, yo te exijo tu respeto. Y yo digo: bueno, chévere, exígelo, es lo mismo que yo exijo. Yo respeto que tú haces, pues, si no respetara, pues, ¿qué hago? ¿Caerte a golpe? Yo respeto que tú hagas las cosas que tú quieras hacer. Tú respetas que yo haga lo que yo quiera hacer y pensar. De eso se trata. Y si pensamos diferente, yo te respeto, pero tú me respetas también. Hoy en día parece que es pecado hablar en favor de la vida. Parece que es pecado hablar en favor de la familia. Pareciera que somos retrógrados cuando le decimos a los chicos y a las chicas que cuiden su sexualidad. Ay, pastor, por favor, eso era antes. Debemos dejar el miedo. ¿Sabes cuál fue la primera oración que registra el libro de los Hechos? La oración de cuando la iglesia apenas estaba comenzando y Pedro y Juan, por predicar a Cristo, fueron llevados encarcelados. Los golpearon y los amenazaron. Le dijeron: si ustedes vuelven a predicar acerca de ese Cristo, los volvemos a meter presos y les caemos otra vez a golpes. Porque los maltrataban con látigos, los maltrataban, que salían heridos, botando sangre, mal heridos. Y la primera oración que registra el libro de los Hechos fue justamente la oración: Dios, danos valentía para predicar el evangelio. Cuánta falta nos hace ese corazón
que como iglesia entendamos que no podemos dejarnos llevar por el miedo, que no podemos seguir simplemente cuidando que el otro se sienta mal o se ofenda. Pues yo no maltrato a la persona, yo no señalo a la persona, pero así como cualquiera puede tener un pensamiento y estar en pro del aborto o en pro de qué sé yo, de todo eso, yo pienso que el aborto es un asesinato. Y es lo que yo pienso de acuerdo a mis pensamientos alineados con lo que la Biblia enseña. Debemos confrontar el mal y hacer el bien, cueste lo que cueste. Queridos, y estamos en un tiempo terrible. Nosotros no estamos exentos de esto como venezolanos, porque ahora que están con las elecciones a presidencia o toda esta gente que se está andando hacia las elecciones, hacia la presidencia, el 2024, si no me equivoco, ¿verdad? Y escuchando lo que piensan todos los candidatos de izquierda y de derecha, cuando tocan el tema de la ideología de género, del amor entre dos personas de un mismo sexo, el matrimonio de dos personas de un mismo sexo. No, yo estoy en pro del amor. Todos. No hay uno que se salve. Qué terrible. Y nosotros peleando por conseguir votos a alguien que va a meternos la ideología de género después. Jesús en Mateo 5, 13 y 14 dijo: ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿de qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Esto es interesantísimo, porque cuando Jesús habla acerca de esto, no está hablando de la sal para condimentar. En esa época la sal preservaba las carnes y las cosas que ellos querían mantener a largo plazo. Esa era la función de la sal. Por supuesto que sazonaban sus cosas, pero la sal servía principalmente para eso, para preservar las cosas, los alimentos sin que se pudran. Cuando Jesús dice que tú y yo somos la sal de la tierra, no está diciendo es que yo soy el sabor de esta tierra, no. Lo que está diciendo es que tú y yo estamos aquí para que esto que se está pudriendo no se termine de podrir. De eso se trata. De mantener, como la sal mantiene los alimentos por más tiempo, nosotros tenemos que mantener los principios de Dios en esta tierra. A eso fuimos llamados, a ser la sal de la tierra. Sí, damos sabor, por supuesto, pero también hay gente que no le gusta la sal. Esto sí está salado. Así es cuando nos ven a nosotros diciendo debemos ser hombres de una sola mujer. Ay, por favor, qué exagerado. No puede echar una canita al aire de vez en cuando. Ahí es cuando le decimos a nuestros chicos: hey, cuidado, primero es ser amigos, después es ser amigos intencionales, después es que van al noviazgo. Ay, aquí sí son exagerados, en esta iglesia no dejan a uno ni tener novio. Es que la sal repugna. Ahí es cuando le decimos a un hombre o una mujer que porque ya es adulto y se divorció y ahora está buscando otra pareja, entonces cuando consigue a cualquier loco, a cualquier loca, se acuestan inmediatamente y le decimos: hey, no es así, cuídate. Hasta que no estés casado no entres a las relaciones sexuales. Ay, pastor, ¿ya para qué? Si ya yo vengo de ser divorciada. Es que cuando te casas y te divorcias, la Biblia se rompe. Eso es mucha sal. Está hablando el Señor y diciendo: ustedes son el agente de Dios para preservar de corrupción,
para mantenerlos. ¿Sabes qué pasa si nos movemos en esa dirección por miedo? O si no nos movemos hacia los principios de Dios por miedo, que nos van a descartar. Por supuesto que no vamos a ser los mayores influencers. Por supuesto que no vamos a ser la persona más agradable quizás en nuestras reuniones, en el liceo, en la universidad, en el trabajo, en la calle. Por supuesto, vamos a ser muy salados para la gente. Pero para eso estamos aquí. Nuestro llamado, y yo me lo repito 1000 veces, vivimos en un mundo que ha llamado éxito a cosas estúpidas y sin sentido. A nivel pastoral te lo puedo decir, hoy en día, ¿quiénes son los pastores más famosos y más influencers? Los que más plata tienen, los que más seguidores tienen en las redes sociales. Y yo me recuerdo a mí 1000 veces todos los días, mi llamado no es a ser famoso, mi llamado es a pastorear la iglesia de Cristo. Y entiendo que mientras más sal del Señor soy, menos le gusto a la gente a mi alrededor. Y lo primero que me ven cuando me ven así, me dicen, epa pastor, pero estoy comiendo salado. Pero no es la intención de la sal que estoy hablando. Pero algo así. Queridos míos, hemos visto esto del mundo que no le gusta la sal 1000 veces. En países donde los creyentes cristianos han caído absolutamente y hoy están pisoteando el cristianismo como nada. Hoy el cristianismo está en declive en muchos lugares porque la gente a su alrededor le dice, ustedes son unos hipócritas, ustedes son unos retrógrados, ustedes están en el pasado. Pero como nunca antes, por favor, debemos entender, no podemos dejarnos llevar por el miedo. Dile al que está a tu lado, hermano, no nos dejemos llevar por el miedo. Y tercero, recordar quiénes somos en Cristo. Me encanta este punto. Si queremos entender cómo podemos enfrentar toda esta situación, es la pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pues debemos entender y recordar quiénes somos tú y yo en Dios. ¿A qué nos ha llamado Dios? ¿Cuál es nuestra identidad? Porque justamente es lo que más hace falta en esta sociedad en la que vivimos, la identidad. Por falta de identidad es que la gente está haciendo lo que le da la gana. Porque si tú no sabes quién eres, ¿cómo sabes cómo comportarte? ¿Sí o no? ¿Usted sabe cómo ser un ruso? No es su identidad. Yo lo único que sé es que hablan peleado y escupiendo. Pero hasta ahí llego. Usted sí sabe cómo ser un venezolano, ¿verdad? Bastante arepas ha comido. De eso se trata. Tenemos que recordar quiénes somos. Ahora te pregunto, ¿te ves como la sal de la tierra? ¿Te ves como la luz del mundo? ¿Estás preservando que este mundo no caiga en más corrupción? Sacándolo un poquito de este contexto y vayamos a otro contexto, la pobreza en el mundo. ¿Sabes cuáles son los países más pobres del mundo? Los países más corruptos del mundo. Ahí están en la radio recordándolo. Los países más pobres del mundo son los países más corruptos del mundo. O sea que cada vez que usted y yo como venezolanos aplaudimos o participamos de la corrupción, estamos levantando pobreza en nuestro país. Entonces tanta sal como yo pensaba, no es que soy una sal así, saladísima, no.
Queridos, Jesús nos sigue diciendo, ustedes son la sal del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Amados míos, somos luz, seguidores de Jesús, y si esa luz se apaga, trae consecuencias. Si esa luz se apaga, no será completo lo que Dios quiere hacer en nosotros y en medio nuestro. Dios te ha llamado a ser la sal de la tierra, la luz del mundo, a levantarte en uno de los momentos más podridos que como mundo hemos tenido, y a decir, ¿sabes qué? Esto se va a mantener mientras yo esté aquí. Dios tiene un plan y es su iglesia. No, yo creo que no me escucharon, ¿verdad? Ahora son rusos, les digo en ruso. Dios tiene un plan y es su iglesia, y tú eres la iglesia de Cristo. Tú eres la iglesia. Tú eres el plan de Dios para que haya luz, para que haya sal. Y si seguimos leyendo, dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben al Padre Celestial. Fíjate que dice, buenas acciones. Más que atacar a la persona, amamos a las personas. Las buenas acciones es hacer y trabajar en pro de la vida. Buenas acciones es que como iglesia nos levantemos a que los matrimonios que se están destruyendo tengan esperanza en Cristo y se restituyan. Que nos levantemos a tener la mayor cantidad de jóvenes que viven en pureza que sea posible. Que nos levantemos con un mensaje que Jesucristo es el dueño y el Señor de nuestra vida. Querido, son las buenas acciones. Y andamos embobados en el mundo evangélico. Ay, pastor, pero es que no vio que por ahí anda un coreanito que anda haciendo milagros. Yo quiero es que venga el guaro ese a hacer milagros. Es que bueno que Dios levante gente a hacer milagros, lo aplaudo. Pero por algo Jesús escogió palabras claves. ¿Sabes? El mensaje no fue vayan y hagan milagros a todas las aldeas que puedan. Nunca fue eso. Si haciendo lo que Él nos manda hacer pasan los milagros, es su decisión y es su forma y es su manera. Pero sí nos llamó a levantar hijos, discípulos de Cristo, y a nosotros ser esos discípulos, ser la luz del mundo, ser la sal de la tierra. A eso sí nos llamó el Señor. A hacer y a trabajar en pro de la vida, a defender la vida desde la concepción en el vientre. Queridos míos, mira lo que ha pasado. Empezaron hablando en pro del aborto. Ay, sí, el aborto. No, es que la primera semana, no, que en la segunda semana. Hey, ya hay lugares en el mundo en que prácticamente hasta los 9 meses pueden sacar y matar a un niño, o matarlo y después sacarlo. Porque pareciera en estas clínicas de aborto que el pecado es si el niño sale vivo y lo matas, pero si lo matas dentro del vientre de su madre está bien. Lo estás matando, ¿qué más da que sea afuera que adentro? Pero nosotros empezamos a dejar terreno, no importa, es verdad, porque con el cuento de que no, porque si violan a alguien. Y una de miles de mujeres que abortan. Y nosotros nos dejamos meter leyes y meter educación y meter de todo. Tenemos que recordar quiénes somos. Tenemos que recordar que Dios nos llamó a fortalecer matrimonios, familias, que Dios nos llamó a ayudar a madres solteras, a levantarlas, a que Dios nos mandó a bendecir a nuestra gente. Ese es nuestro llamado, es amar a cada persona sin importar la lucha de orientación sexual que tenga. Sí le amamos, sí le abrazamos, sí le besamos y sí le enseñamos el camino a la verdad de Dios. Y quiero retarte, si tú eres un chico, una chica, un hombre, una mujer, no importa la edad que tenga, que estás lidiando con la lucha, te atrae tu mismo sexo. Nosotros no estamos en tu contra.
Nosotros no queremos aplastarte. Nosotros queremos ayudarte. Nosotros queremos amarte. Y si tú estás luchando, porque según las estadísticas que hay en nuestros adolescentes y en nuestros jóvenes a nivel mundial, y eso aplica a nuestra iglesia, hay bastantes adolescentes y jóvenes luchando con la atracción con el mismo sexo. Y si tú estás luchando con esto, acércate a uno de los pastores. Por favor, no te vamos a rechazar, te vamos a amar. Queremos guiarte en el camino de la verdad. A eso nos llamó el Señor. Se trata de amor, no se trata de odio. En el capítulo 11 de Hebreos está lo que se llama el Salón de la Fama de la Fe. El Salón de la Fama de la Fe. Son esos héroes de la fe que antes de Cristo creyeron sin haber visto, creyeron de una manera maravillosa. Y en el capítulo 12 nos dice cuál es el tipo de fe que mantiene a largo plazo, que persevera, que se mantiene. ¿Cuál es ese tipo de fe? Vamos a leer Hebreos 12, 2 y 3. Dice, fijemos la mirada en Jesús. Ya allí pudiéramos terminar. Con eso, si hacemos eso, tenemos fe. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Queridos míos, este es el llamado a considerar a Jesús, a aquel que perseveró frente a la oposición, frente a la muerte, aun cuando tenía temor, porque la Biblia nos regala esos detalles. Jesús tenía miedo de enfrentar la cruz, Jesús tenía terror de ver todo lo que significaba eso para él, pero dijo, Padre, hágase tu voluntad. Nosotros tenemos que ver ese ejemplo de Cristo Jesús levantándose, recordar, queridos míos, mirar que Jesús está en el trono, que nada ni nadie jamás va a bajar a Jesús del trono, y que pase lo que pase, Cristo vencerá. Cristo vencerá. Pase lo que pase, a Dios no se le escapa el mundo de sus manos. A Cristo nadie lo baja del trono. Seamos conscientes que Dios controla la historia. Y las profecías para estos tiempos son justamente que el mal va a crecer. Son justamente que todo se va a podrir. Y por eso el Señor ideó lo que va a mantener a su remanente, a su pueblo. Mantenernos en la sal, siendo la sal de la tierra. El profeta Daniel llamó al pueblo en su tiempo diciéndole, arrepiéntanse y vuelvan su rostro a Dios. Y nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo en estos tiempos. ¿Sabes? Es tiempo de que la iglesia en América Latina se levante a creer lo que somos, un movimiento de personas apasionados por Cristo. En los años 70 la iglesia cristiana representaba apenas el 1%. El 1% apenas de la población. Hoy somos más del 18% de la población y se necesita un 10% para generar un gran movimiento. Un gran movimiento que levante valores cristianos, un gran movimiento que levante al Señor como una bandera. Es lamentable que haya más gente teniendo fe en estas ideologías
que gente teniendo fe muchas veces en Cristo. Es lamentable que estemos en una sociedad en la que pareciera que si te paras a decir que eres de género fluido, que hoy eres mujer y mañana hombre, te aplauden. Pero si te paras a decir que eres hombre de una sola mujer y que quieres serle fiel para toda la vida, pareciera que estás mal y que eres un antiguo. Pero somos llamados a que Cristo Jesús sea la bandera de estos tiempos. Somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Queridos míos, ¿cómo está el grado de tu sal? Porque sí, tú puedes decir, sí, pastor, yo no tengo ningún problema, no tengo atracción a otro sexo, a mi mismo sexo, ni siquiera a otra mujer, soy fiel a mi esposa. Muy bien. Pero ¿está siendo sal en la corrupción de este país? ¿O está siendo parte del problema? ¿Estás cuidando la pureza de tus ojos, de tu boca, de tu mente, tus manos? ¿Eres soltero, eres soltera? Y dice, no, pastor, no tengo atracción al mismo sexo. Pero ¿cómo estás lidiando con la atracción al sexo contrario? ¿Te estás acostando con cualquier hombre, con cualquier mujer, o con tu novio que no es tu esposo, tu novia que no es tu esposo? Quiero recordarte tu identidad en Cristo Jesús. A eso no te llamó Dios. Dios te llamó a ser la sal de la tierra. Y si Él dice que tú puedes ser la sal de la tierra, es porque tú puedes ser la sal de la tierra. Y si Él dice que tú eres la luz del mundo, querido, tú puedes ser la luz del mundo. Quiero invitarte a que inclines tu rostro allí donde estás. Identifica las mentiras que has creído. ¿Qué mentira has creído hasta hoy? Quiero invitarte a recordar quién eres en Cristo Jesús. Y a entender que a tener conciencia que esta es una guerra espiritual que no va a terminar hasta el fin de los tiempos. Es la guerra entre la luz y las tinieblas. Es la guerra entre lo bueno y lo malo. Es la guerra entre Dios y Satanás. ¿De qué lado estás con tus acciones? ¿De qué lado estás?